Bueno, buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que sería el último módulo de la clase sobre el tema Olmeca, haciendo énfasis en interpretaciones sobre los orígenes y el desarrollo de este fenómeno cultural. Habíamos visto una cantidad de sitios y caracterizado a los mismos en función de sus sistemas de asentamiento e incluso arquitectura. Estos sitios a su vez tienen restos del desarrollo temprano o Cosbo Olmeca I, es decir, que responden a un desarrollo cultural de tiempo originario de la cultura. Para Emma Sánchez Montañés, que publica un capítulo en el libro de Lucena Salmoral, ustedes lo tienen en la bibliografía, el sitio San Lorenzo va a ser el único que va a proporcionar una información sobre los cambios y estímulos que produjeron en las comunidades campesinas innovaciones y desarrollos que cristalizaron en la formación de la sociedad olmeca hacia el 1300 a.C. Así, la presencia o influencia olmeca va a ser patente en muchas zonas del área mesoamericana, pero la naturaleza y características de esa influencia puede ser una materia de discusión, justamente al encontrar, más allá de los sitios que vimos en la costa del Golfo, en todo el resto de Mesoamérica, materiales correspondientes a la cultura olmeca, existe un debate si a partir de estos centros se expandió o hubo un desarrollo simultáneo en distintos territorios. Hay una dispersión, como decía, de elementos, por ejemplo el estilo cerámica, monumentos grabados en piedra, arte rupestre en cuevas, hachas de basalto o serpentina, estelas, etc. Aparecen en distintas regiones como el Valle de México, en Tlatilco, en Morelos, en Chalcatzingo e incluso en Chiapas, en Pijijialpan o en Salvador, en Chalchuapa. Es decir que como en el área antedicha, también en el área de Oaxaca y Guerrero, estos materiales se distribuyen generando entonces un interrogante respecto al origen y dispersión de la cultura olmeca. La hipótesis que se ha planteado es que existieron distintos periodos, por ejemplo, un primer momento en que las aldeas estaban vinculadas por intercambios y entre grupos igualitarios que pasan a un segundo momento a un cambio hacia redes pluriétnicas, donde eso se relaciona con un proceso de intensificación económica que va en paralelo a la jerarquización sociopolítica con el avance de las élites. Eso ya nos pone de cara a un tercer momento, donde surgen centros político-religiosos. Estos se van a caracterizar, como lo vimos someramente en la clase anterior, por su desarrollo urbano, las características de las esculturas monumentales, el desarrollo de sistemas calendáricos que tienen mucho que ver con el ritual y con el comportamiento y el análisis y el conocimiento del ciclo agrícola. La costumbre entonces de los habitantes costeños se ha planteado que van a irradiar hacia receptores culturales que consecuentemente los autores consideran como inferiores. Estas influencias suponen varios preconceptos. Primero, que las culturas que los reciben son inferiores. Segundo, que hay acciones bélicas y de conquista para lograr una expansión que garantice las relaciones comerciales y los intercambios de mercancías por materias primas, teniendo en cuenta que en el área nuclear que hemos analizado, por ejemplo, no hay materias primas rocosas o piedras que son tan importantes al desarrollo de un arte que tiene un contenido político tan significativo. Las cabezas colosales o los tronos, ya lo vimos que tienen una relevancia en ese sentido. Allí habrían puntos colonizados por grupos especializados y una difusión de doctrinas religiosas que son las que fundamentan en sistemas de valores todo este sistema de intercambio. Así, en base a esta hipótesis, Ken Flannery ha sugerido que esta distribución, por ejemplo, este es un monumento tipo altar o asiento tipo trono, en realidad, que apareció en Potrero Nuevo, se ha generalizado en sitios como la Laguna de los Cerros, San Lorenzo Tenochtitlan, Estero Rabón, San Isidro, que son sitios donde han aparecido este tipo de elementos arquitectónicos y nos plantean entonces desde Flannery, la Olmeca como un fenómeno globalizante que hacia el 2200 va a romper fronteras lingüísticas y geográficas y de ese modo permitir que los pueblos costeños impulsen una red de intercambios a larga distancia
que conlleva, en definitiva, más allá de los objetos que se intercambian, ideas, símbolos, costumbres e incluso intercambio de mujeres a la hora de establecer relaciones políticas en la construcción de los linajes. Así, las élites incipientes de las etnias de tipo local van a reforzar su posición por medio del uso de bienes de prestigio obtenidos por el intercambio. No obstante esto, tanto ideas, símbolos, objetos, costumbres van a ser evidentes en las dispersiones, pero no sirven para explicar el modo o definir el modo en que se produjeron. Veamos un poco la economía y sociedad para entender cómo puede haberse dado este proceso. La élite olmeca es, en primer lugar, un grupo que atiende a la complejidad de acontecimientos políticos y económicos, es decir, es una estructura social que desarrolla y da fundamentos en términos de la construcción de valores a un peculiar estilo artístico y una cosmovisión muy característica que se desarrolló y se cristalizó en los centros cívicos ceremoniales en torno a los cuales se asentaba la masa campesina. En el centro, los linajes gobernantes eran asimilados a verdaderas divinidades y legitimados simbólicamente por medio de expresiones plásticas, como vimos, por ejemplo, los tronos donde el señor poderoso emerge de las fauces de la tierra, representada en un felino, y tiene ataduras por medio de cuerdas representadas en la roca hacia élites de otras ciudades. Eso en términos político-ideológicos. En términos económicos, vemos que hay una diversidad de explotaciones que van a terminar en un proceso de intensificación centrado en la agricultura que aprovechó una ventaja ambiental que eran los desbordes de los ríos, por un lado, y el riego, el sistema de riego, a partir de la experiencia agrícola, desarrollar un sistema de riego en la ladera de los Tuxtlas, que es donde existían materias primas líticas. Para Michael Coe, un autor que ha estudiado el fenómeno, justamente las familias que lograron asentarse en las márgenes de los ríos desarrollaron una agricultura excedentaria que favoreció su enriquecimiento y consecuentemente mayor control político. Este control de estas tierras va a permitir una producción de excedentes que seguramente fueron usados para contar con la lealtad política, religiosa del resto de la población. Y es la élite la que va a poder demandar, en definitiva, materias primas exóticas, objetos suntuosos que van a estar destinados a su vez a retroalimentar el sistema, a reproducirlo, ya que sus poseedores van a tener posiciones de estatus y cargos políticos y religiosos destacados. Así, gracias a las ganancias conseguidas mediante el control de las tierras más productivas, estas que están en los márgenes de los desbordes de los ríos, les va a permitir también tener mayor circulación y aceitar las redes de intercambio comercial, con la cual los jefes olmecas van a poder realizar empresas urbanísticas, proyectos urbanísticos muy importantes que llevan a una modificación del aspecto del territorio y hacen que su poder sea poco discutible. Por eso Michael Coe va a afirmar que los centros van a operar como focos urbanos de conducta compleja en términos sociales, políticos, religiosos y económicos, pero esto lo logran sin tener grandes concentraciones de población que definirían a la ciudad. Por eso en algunos casos los autores hablan de protociudades. Esto lo lleva a sugerir a Coe que la cultura olmeca se desarrolló en parte y fue introducida en el área metropolitana probablemente desde el macizo de los Tuxtlas. Cristina Niedeberger hace otro planteo, se basa en una gran cantidad de realización de datos de carbono 14, de fechados, donde observa que las dataciones más antiguas de la cultura olmeca no proceden de un solo lugar. Desde el 1200 hay evidencia más allá de la costa del Golfo que no suponen copias provinciales, sino que son desarrollos locales y la lleva a postular en consecuencia el modelo de ósmosis económica como un proceso de maduración cultural que es simultáneo en poblaciones que habitan territorios diversos. Así, por ejemplo, la costa del Golfo representaría los casos más evolucionados de la misma manifestación, pero que en términos culturales era sincrónica y extendida en el territorio. Esto es entonces cacicazgos centralizados con jerarquías sociales especializados técnica y artísticamente y con un ceremonialismo compartido y que en definitiva es lo que va a ir configurando esta base, este basamento de la identidad mesoamericana. Grove
Para entender cómo esto podía haberse dado, aplicó un modelo de simbiosis económica regional, que lo vimos ya, el desarrollado por Sandes y aplicado por McClung de Tapia al centro de México. Decíamos, un modelo de simbiosis económica que llevó al territorio olmeca de la costa del Golfo a plantear una simbiosis con terrenos fluviales y montañosos en los grandes centros, como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, postulando que resultaron de la separación de sitios en la región que tuvieran acceso diferencial a distintos tipos de recursos. Así generó un intercambio estructurado entre las élites que daba acceso a un rango completo de recursos, aun estando distribuidos de manera heterogénea. Desde este punto de vista, el modelo de ósmosis económica regional entonces sería factible de ser considerado. De este modo entonces tenemos que los olmecas fueron un ejemplo de aparición de sociedades que estaban obsesionadas por fundar instituciones estables, consolidadas. Los dirigentes habían creado organizaciones políticas fuertes, centradas en la figura de los líderes, y dotaron a los pobladores de un sistema de creencias que eran compartidas entre todos y que resumían la idea del origen, del cosmos y de la relación que estos pueblos tenían con el mundo exterior. Los símbolos que idearon para referirse al reino, a los gobernantes, a sus dioses protectores fueron muy influentes y perduraron incluso en otros pueblos, cuando va a resultar la herencia mesoamericana que fue atesorada incluso por dirigentes de otros estados. En el centro de México, una clave para entender la máxima concentración urbana a posteriori del desarrollo olmeca pasa por el análisis de Teotihuacán y sobre todo desde el 600 a.C., donde gran parte de la concentración poblacional urbana mantuvo algunas de las pautas culturales que cristalizaron en esta época. Un ejemplo es Cuicuilco. Cuicuilco se ubica en el occidente del lago Xochimilco. Constituye el primer complejo de edificios públicos en el área central, con un templo de basamento circular de unos 140 metros de diámetro por 25 metros de alto, y que hacia el 300 a.C. ya poseía 10.000 habitantes. Hacia el 100 a.C. este sitio desapareció con una migración masiva hacia lo que va a ser el gran desarrollo característico del periodo clásico en términos urbanos, que es la ciudad de Teotihuacán, dado que la erupción del volcán Xixtle va a sepultarla definitivamente. Como se puede observar en esta recreación, esta ciudad fue, fue destruida como resultado de un cataclismo, de una erupción volcánica, que terminó por llevar a cabo una migración hacia lo que va a ser Teotihuacán. Aquí se pueden observar entonces los restos de este desarrollo arquitectónico que expresa materialmente lo que fue la masividad y el poder económico que dieron a ciertas áreas como Oaxaca o el Valle de México una ventaja decisiva sobre zonas más uniformes como la que había registrado en la costa del Golfo. Y esta va a ser una región que va a sobrepasar a aquella de la costa del Golfo hacia la gran complejidad de sociedades agrícolas urbanas y en franco desarrollo hacia lo que van a ser las ciudades-estado. Pero esto lo vamos a ver en la próxima clase, que refiere a Teotihuacán y el periodo clásico mesoamericano. La bibliografía que recomendamos para ver los temas que hemos tratado en todo este desarrollo formativo temprano pasa por páginas de los libros de Florescano, López Austin y López Luján, Sánchez Montañés, cuyo capítulo se llama El periodo formativo y está en el libro Historia de Iberoamérica, compilado por Lucena Salmoral, y en las hojas y capítulos del libro de Raúl Mandrini. Así que bueno, con este tema cerramos el tema del preclásico formativo para seguir en la próxima clase con el periodo clásico.